Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Buenas tardes, quiero invitarte a adorar a Dios con nosotros. Vamos a cantar. Eres tú por quien canto. Eres tú quien adoro. Eres tú por quien clama
pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi infrialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi infrialdad, tú eres tierno. Oh. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta,
nosotros. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate. Esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga. Qué bendición conectar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta transmisión en línea. Quisiéramos a continuar enseñando la palabra de Dios sobre el tema que hemos estado ya por varias semanas compartiendo y enseñando, que es el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Y comenzaré leyendo Hebreos 11, 32 al 34. Dice así Hebreos 11, 32 al 34. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Estos nombres, los nombres de estas personas o estas personas que menciona en el verso 32, Gedeón, Barak, Sansón, Jafté, David, Samuel y los profetas, y el resto de los hombres y mujeres que menciona el capítulo 11, dice la Biblia que lo que ellos lograron y las hazañas que lograron fue a causa de la fe. Dice, por fe estos conquistaron, alcanzaron promesas, etcétera, etcétera. Fue por la fe, fue creyéndole a Dios. En este día nos toca enseñar acerca de David y la fe de David, o ver algunas cosas que tienen que ver con la fe que usó David, o cómo David le creyó a Dios. Lo primero que sabemos de David, la Biblia lo menciona cuando era un jovencito, entre 16 y 19 años, porque a los 20 años, todo joven era obligatorio que se enlistara en el ejército de Israel. Y David todavía no estaba enlistado, así que a lo más tenía 19 años, entre 16 y 19. Dice primera de Samuel capítulo 16, verso 1. Esta es la primera mención de David. Entonces el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite tu cuerno y ve, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Ahora ahí está Dios mencionando indirectamente a ese hijo de Isaí, a David, que lo iba a ungir como rey. Lo había escogido ya para que fuera el sucesor del rey Saúl. Dios ya había escogido a David antes de que Samuel lo viera. Dios ya conocía a David antes de que Samuel lo conociera. Y pues David va a la casa de Isaí para ungir a David como rey, e inmediatamente después del ungimiento, en frente de sus hermanos y de su papá, no ocurrió nada muy notable o muy visible. Sus hermanos no lo respetaban como futuro rey, ni su papá tampoco lo respetaba de esa forma. Pero David sí creyó la palabra de Dios, la palabra que fue declarada sobre su vida en aquel día. David la creyó. Eso es fe, creer la palabra de Dios aun cuando otros no la creen. El verso 13 dice que Samuel ungió, 1 Samuel 16, 13, que Samuel ungió a David frente a sus hermanos. Y declaró Samuel sobre David lo que había declarado sobre Saúl cuando ungió a Saúl. Y la declaración era: hoy te ha ungido Jehová como rey sobre su pueblo Israel. Esa declaración
fue dada sobre David cuando fue ungido delante de sus hermanos, delante de su papá, por el profeta más reconocido de ese tiempo. Y aún así, sus hermanos y sus papás de David, y su papá de David, no lo respetaron como futuro rey. Pero David continuó creyendo la palabra de Dios. David se aferró a la palabra que Dios le había dado. Y antes de continuar estudiando sobre la historia de David, quisiera mencionar algunas cosas de David. La palabra de Dios le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dios dijo eso de David. Y eso significa que le agradaba a Dios. Significa que Dios diciendo de David, este hombre, David, coincide con mis gustos, conoce lo que me gusta, va a cumplir los deseos o los propósitos de mi corazón. Así lo declaró Dios a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Era tanto el agrado que Dios tenía sobre David, que Dios mismo decidió llamarse hijo de David. Dios mismo decidió llamarse hijo de David. David fue un gran hombre de fe. David fue un gran guerrero. David fue un gran músico. Inventó varios instrumentos de música. También tocó para el rey en el palacio. Cuando el rey buscaba entre todo su reino un músico, le recomendaron a David, y David fue y empezó a tocar para el rey, porque no tan solamente era un excelente músico, pero era un músico ungido. Dice la Biblia que los espíritus malos que atormentaban a Saúl a causa de la música de David se iban. Y quiero mencionar en esta enseñanza dos acontecimientos famosos de la vida de David y dos escrituras para identificar algunas cosas de la fe en la vida de David y poder aprender de ellas. La primera escritura se encuentra en Salmos 16, verso 5 al verso 11. Dice Salmos 16, 5 y 6, dice, comienza diciendo, Jehová, este es David, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte, dice David de Jehová. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahí está hablando de una práctica que ellos tenían en aquel tiempo, en aquella cultura, y era de echar suertes. Y era así como no había Espíritu Santo, era una de las maneras que se dirigían o eran dirigidos hacia la voluntad de Dios, o conocían así la voluntad de Dios. Y David en esta escritura le estaba dando crédito a Dios de todo lo que había recibido. Él decía, Señor, tú eres mi porción de mi herencia. Tú aseguras lo que me va a tocar. Y dice el verso 6, hermosa es la heredad que me ha tocado. Entonces David le daba crédito a Dios. Y él decía, Señor, tú aseguras que todo lo que reciba yo es bueno. Y lo que me ha tocado es hermoso, decía David. Pero eso no significa que a David no le ocurrían cosas desagradables. Mencioné hace un momento que sus hermanos no lo respetaban, no lo querían. Otra cosa que ocurrió en la vida de David es que Saúl lo quiso clavar con su lanza en la pared a David en varias ocasiones. Sí le ocurrían cosas desagradables a David, pero David se enfocaba en las bendiciones. David se enfocaba en las promesas de Dios, y eso es algo que debemos de aprender de David. Aunque pasen cosas desagradables, tenemos que enfocarnos en las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra, y tenemos que enfocarnos en lo bueno que es Dios. El verso 8 de ese mismo capítulo, Salmos 16, David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, no seré conmovido. Y este es el verso que quería llegar en esta escritura. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, no seré conmovido. Siempre David ponía a Dios delante de él. Siempre lo ponía delante de él. Y esta fue la clave para su éxito en toda su vida y su reinado.
En cada área de mi vida, decía David, Dios está involucrado. Quiero animarte a que invites a Dios a involucrarse en todas las áreas de tu vida. Que Dios esté súper involucrado en todos los negocios de tu vida. En todo lo que vas a hacer en tu día y en tu semana, que Dios esté involucrado. David dijo, a Dios pongo siempre delante de mí, y a causa de eso no seré conmovido. Reconoce la presencia de Dios en cada área de tu vida, y por lo tanto no serás conmovido. No se te va a mover el suelo cuando cosas desagradables o difíciles pasen, porque estás consciente de que Dios está contigo. La primera historia que quiero compartir de David son historias muy conocidas, y se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 30, cuando David y sus hombres vivían en Siclag, y los amalecitas invadieron Siclag y se llevaron cautivos a sus pertenencias, sus familiares, y se llevaron sus pertenencias. 2 de Samuel 30, verso 1 al verso 6. 2 de Samuel 30, del 1 al 6, dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Llegó David a Siclag. Y he aquí que estaba quemada la ciudad, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las mujeres de David también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, de matarlo a pedradas. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Para los que no han leído esta historia, no están familiarizados con esta historia, David tenía su cuartel en Siclag. Ahí estaban sus seguidores, sus familias. Cuando digo sus seguidores, estoy hablando de su ejército, sus soldados. Tenía sus familias, tenía sus tierras, porque eran agrícolas, eran campesinos. Sembraban, vivían de la siembra y del ganado. Tenían también su ganado, tenían todas las cosas allí en Siclag, David y sus soldados. Y mientras fue a la guerra, David con sus soldados, dice la Biblia que los amalecitas invadieron su ciudad y se llevaron todo. Y sus esposas y sus hijos también se los llevaron cautivos. Los amalecitas que habían venido y habían invadido Siclag, a ellos Saúl los debió haber aniquilado, porque ese fue el mandato de Dios sobre Saúl cuando era rey. Pero Saúl no fue el hombre de Dios que debió haber sido. No obedeció a Dios, y los amalecitas permanecieron y no fueron eliminados. Cuando no eres el hombre o la mujer de Dios que debes ser, como Saúl no fue el hombre de Dios que debió ser, tus seres queridos terminarán pagando un precio grande. Así como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que Saúl reinaba, terminó pagando un precio muy caro. Cuando aconteció eso, que David llegó con sus soldados y miró todo lo que había acontecido, sus soldados que acababan de estar listos para guerrear, ahora llegaron y empezaron a llorar hasta que les faltó fuerza para llorar. Estaban tristes, estaban molestos con David, hablaban de apedrear a David. Y David, cuando voltea a ver a sus soldados y voltea a ver la situación, David miró a sus soldados todos emocionalmente derrotados. Querían matar a David, el que los había ayudado, el que los había sacado adelante, el que había permitido que vivieran en su casa, el que había salvado sus matrimonios. A ese ahora lo querían matar, porque estaban pasando por un tiempo difícil. Pero David decidió animarse a sí mismo, dice la Biblia. Y esta fue otra clave del éxito de David: animarse a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Consultó a Dios. No huyó de Dios, corrió hacia Dios. No cuestionó a Dios, corrió hacia Dios. David no entendía por qué había ocurrido eso. David se sentía muy mal también. Pero
David no cuestionó a Dios. Es muy fácil cuestionar a Dios cuando cosas inesperadas ocurren, cuando cosas que no estaban en tus planes ocurren y vienen a detenerte, a frenarte, a quererte parar o desviar. Ataques vienen. Es muy fácil querer cuestionar a Dios, pero David no cuestionó a Dios. ¿Por qué me ocurrió esto, Dios? ¿Por qué me quieren apedrear? Si yo solo te he servido, he querido agradarte. ¿Por qué a mí me pasa todo esto? Y así es lo que empezamos a pensar y aún hasta cuestionar a Dios. ¿Por qué me sucede esto, Dios? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué ocurrió así? Cuando cuestionamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Es como si pusieras a Dios en un juicio. Y cuando estás en esa posición o en esa postura, cuestionando a Dios y poniéndolo en un juicio, no vas a encontrar allí la bendición. Allí no está la bendición. Allí no están las ventanas de los cielos. Allí no están las respuestas. Porque estamos acusando a Dios como ¿por qué me fallaste, Dios? Y yo entiendo las emociones y verdad que te hacen actuar de esa manera, pero por eso debemos ser más espirituales que almáticos. Debemos ser más espirituales que emocionales. Y cuando preguntamos por qué, te quiero decir algo. La mayoría del tiempo no vas a recibir respuestas a los por qué de la vida. Casi puedo decir que nunca vas a recibir respuestas a los porqués de la vida. Así que no preguntes por qué. No preguntes por qué cuando no entiendes algo. David no preguntó por qué. David buscó a Dios para saber lo que debía hacer. Si alguien tenía derecho a preguntarle a Dios, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué me está ocurriendo aquello? Fue Job. Recuerda la historia de Job. Y cuando Job le preguntó a Dios, ¿sabes lo que Dios le contestó? Cuando Job le preguntó, ¿por qué? La respuesta de Dios fue la siguiente. En Job 38:3, Dios le dice, abróchate el cinto, Job, compórtate como un hombre y respóndeme. Y más o menos le dijo esto, estoy parafraseando, le dijo esto, te voy a preguntar cosas elementales, cosas de primaria, antes de preguntarte las cosas más difíciles. Antes de preguntarte las cosas de física cuántica, te voy a preguntar acerca de las vocales, acerca de lo elemental. Y le empieza a preguntar, ¿sabes las medidas de la tierra? ¿Sabes cuánto pesa la tierra, Job? Dios le está preguntando a Job. Y Dios le pregunta, cuando yo puse las bases de la tierra, las estrellas y los ángeles se regocijaron. ¿Sabes tú cuál canción cantaron? ¿Cuánta sal hay en el mar? ¿Sabes tú, Job? Dios le empieza a preguntar cosas que Job no tenía idea. No tenía idea. Y Dios le está diciendo, si no me puedes contestar cosas elementales, no me entenderías si te contesto los porqués de la vida. Esto no significa que no le preguntemos nada a Dios, pero tenemos que entender que hay cosas que Dios no contesta, porque no las vamos a entender. En Hechos capítulo 2 hubo dos preguntas que el pueblo de Dios sí hicieron o sí preguntaron ante algo que no entendían. Hechos 2 verso 12, lo que preguntaron fue, ¿qué significa esto? Y estaban hablando de el bautismo del Espíritu Santo, no lo entendían y dijeron, ¿qué significa esto? Y en el verso 39, la otra pregunta fue, ¿qué debemos hacer? Cuando estás frente a algo que no entiendes y tiene que ver con Dios, en vez de preguntar ¿por qué? Y poner en juicio a Dios, debemos preguntar, ¿qué significa esto, Señor? ¿Y qué debo hacer al respecto? Cuando tengas un día como Ciclac, un día de prueba, porque hay pruebas que tenemos que aprobar, hay pruebas que tenemos que pasar, y no entendamos por qué, debemos preguntarle, Señor, ¿qué debo pensar de esto? ¿Y qué debo hacer al respecto? David le preguntó a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Perseguiré a los ladrones? ¿Podré recuperar todo? Y Dios le contestó, sí, persíguelos y de seguro recuperarás todo. Así que cuando el ladrón te robe algo, cuando el diablo te robe algo, pregúntale a Dios, ¿cómo puedo recuperarlo?
Perseguiré al ladrón, Señor. En vez de preguntarle por qué, pregúntale, ¿qué debo hacer? ¿Podré recuperar, Señor, lo que he perdido? ¿Perseguiré al ladrón? Muchas veces cuando no cuestionamos a Dios y le preguntamos por qué, pero en vez de eso confiamos en Él, Dios nos dirá qué hacer. Persíguelos y recupera todo. La otra historia de David que quiero mencionar es una historia muy conocida en 1 Samuel capítulo 17. Es la batalla de David y Goliat. La mayoría de los cristianos conocen esta historia. Y esta es la batalla donde Goliat convierte a David en rey. Aunque Dios ya había sido ungido, pero ante los ojos de todos, esta experiencia lo catapultó a David al siguiente episodio de su vida. Resulta que Israel iba a guerrear contra los filisteos. Y el papá de David llamó a David del campo porque estaba cuidando sus ovejas y le dijo: David, quiero que vayas y lleves alimento para tus hermanos y el capitán, y quiero que veas cómo están tus hermanos. Cuando llegó, se dio cuenta David que había un guerrero de los filisteos, Goliat, que por 40 días, 2 veces al día, se paraba al frente de todo el ejército y empezaba a desafiar y a provocar el ejército de Dios. David, cuando se da cuenta de eso, empieza a preguntar y le pregunta a los soldados y les dice algo a los soldados. Les dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca al ejército de Dios? David sabía lo que significaba la circuncisión. La circuncisión significaba pacto con Dios. La circuncisión significaba protección de Dios. David, a esa edad tan joven, ya había estado en combate. No contra soldados, pero contra leones y contra osos. David había escuchado las historias de Sansón, porque David hizo lo mismo que hizo Sansón. Mató a un león con sus propias manos. Por eso David hablaba con tanta confianza en frente de todos los soldados más fuertes y más grandes y preparados que él. Hablaba y les decía: ¿quién es este incircunciso que provoca al ejército de Dios? David hablaba con esa confianza porque él había experimentado el respaldo de Dios mientras trabajaba cuidando las ovejas de su papá. David le creía a Dios que Dios lo iba a librar de las garras del león y de las garras del oso. Finalmente, cuando David empieza a preguntar a los soldados, el rey se entera que hay un joven, una persona que quiere enfrentarse a Goliat. David logra una entrevista con el rey y David le dijo lo mismo al rey que le dijo a los soldados: ¿quién es este incircunciso que desafía al ejército de Dios? Y le dice David al rey: así como yo maté al oso y al león, así ocurrirá con este gigante filisteo. Mira la manera que habla David. La confianza y la certeza con la cual habla. Así como maté al oso y al león, así ocurrirá con este gigante. David les predicó a los soldados acerca de lo que significaba estar circuncidado, tener un pacto con Dios. Le predicó a los soldados y al rey y al general del ejército también, con fe y con atrevimiento: ¿quién es este incircunciso? Nosotros estamos circuncidados, nosotros tenemos pacto con Dios, pero ¿por qué está provocando al ejército de Dios? Finalmente Saúl le dice: ok, ve adelante y que Dios vaya contigo. David va y se enfrenta al gigante. Goliat se burla de él porque no tiene ni espada ni armadura, pero tenía una fe que emocionaba al ejército del cielo. En el verso 45 del capítulo 17 de 1 Samuel, David le dice a Goliat: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mira el nombre que usó: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y los ejércitos de Dios son ángeles. Ángeles que guerrean, que protegen. Y cuando David empieza a hablar: yo vengo contra ti, Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, había un ambiente que emocionaba a los ángeles
de Dios, porque cuando uno habla la palabra de Dios y uno declara la victoria de Dios, los ángeles de Dios están listos para accionar. Los ángeles son reales. Los ángeles no es algo de nuestra imaginación. Está en la Biblia la enseñanza de los ángeles, cómo ellos son mensajeros de Dios y cómo hay otro tipo de ángeles que están listos para guerrear. Había un ambiente de fe que emocionaba a los ángeles cada vez que hablaba David, cada vez que declaraba la palabra de Dios y declaraba la victoria de Jehová. Salmo 103, verso 20 dice que los ángeles obedecen a la palabra de Dios, obedecen a las palabras de fe. La palabra de Dios siendo declarada por nosotros activa a los ángeles, capta la atención de los ángeles, emociona a los ángeles, porque esa es la misión de los ángeles. Es ministrar a favor de aquellos que son llamados a la salvación. Y en el verso 46, David le dice a Goliat: hoy Jehová te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy, miren la fe de este joven. Hoy, no nos está diciendo en 3 meses, en 40 días, le dice: hoy Jehová te entregará en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza. Escucha esas palabras, escucha esa confianza con la que declara la victoria de Jehová este joven, estando frente a un gigante y frente a un ejército más fuerte que ellos, y estando junto a un ejército atemorizado, porque el ejército de Israel está atemorizado. Pero ahí el único hombre de fe es David, declarando la palabra de Dios. Este hombre de fe, David, movió a los ángeles a su favor con sus palabras de fe. Y dice la Biblia que David lanza una piedra con su honda. Como no traía espada ni lanza, pero traía una piedra y una honda, un tipo resortera, lo lanza contra el gigante. Ninguna piedra, por más fuerte que alguien lance una piedra, ninguna piedra se entierra en el cráneo de alguien. Las piedras rebotan. Pero esta piedra que lanzó David tomó una velocidad de una pistola calibre 45 y ¡pum!, se fue directo a la frente, y no rebotó, sino que se clavó en la frente de Goliat, quebró el cráneo, se enterró, y Goliat cayó muerto. Era una atmósfera donde los ángeles estaban emocionados de la acción que estaba por ocurrir. Y estoy seguro que la piedra que lanzó David la lanzó con toda la velocidad que él podía lanzarla. Pero fue un ángel el que tomó la piedra y le dio la velocidad de una bala disparada por una pistola calibre 45. Le dio una velocidad tremenda, sobrenatural, que hizo que se enterrara en la frente de este gigante. Después de que cae el gigante, David corre, toma la espada del gigante y le corta la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos ve esto, se atemorizan. El ejército de Israel se emociona y van y derrotan completamente a los filisteos. Ahora checa la fe y la victoria que produjo las palabras de fe de David. Palabras de fe que emocionan a ángeles, porque los ángeles están listos para ser activados por tus palabras de fe. Cualquiera que sea la situación por la que estás pasando, sea como un día en Ciclac o sea como un día frente a un gigante, cualquier problema que estés encarando, cualquier situación difícil que venga contra ti, tú puedes hablar palabras de fe y ángeles van a estar listos para activarse a tu favor. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Las palabras de fe, las palabras que declaran la victoria de Jehová, emocionan y activan a los ángeles. Yo veo la fe de David, me emociona tremendo cuando él declara la victoria de Jehová, el respaldo de Dios frente a un gigante, y le dice: hoy Dios te va a entregar en mis manos, hoy te voy a matar, hoy voy a cortar tu cabeza y voy a alimentar las aves del cielo y las bestias del campo con tu cuerpo y el cuerpo de todos tus soldados. Hoy va a ocurrir. Dios me va a respaldar. Y cuando estaba declarando eso, los ángeles estaban listos para accionar.
Y eso es la fe que emociona ángeles. La palabra declarada, la palabra de Dios declarada en nuestras bocas. La palabra de victoria declarada en nuestras bocas. ¿Por qué vas a declarar derrota? ¿Por qué declarar derrota cuando servimos a un Dios de victoria? ¿Por qué declarar desesperanza cuando tenemos a un Dios que nos da esperanza? ¿Por qué declarar las cosas que estamos viendo en vez de declarar la victoria que Dios nos promete? David tenía una fe que emocionaba a ángeles, una fe que cambiaba la situación en su vida cuando todos sus soldados lo querían matar a pedradas. Tenía una fe de que Dios lo iba a guiar, de que Dios lo iba a sacar de esa situación tan difícil donde estaba y le iba a dar la victoria. Y en la historia de Siclag, David persiguió a los de Amalek y los venció y recuperó todo, dice la Biblia. Esa es la fe que podemos tú y yo tener en nuestra vida y usarla y vivirla y activarla. El último verso que quiero mencionar de David, y me bendice muchísimo y me habla mucho de la fe de David, se encuentra en Salmos 27, verso 13. Y el Salmo 27, verso 13 dice así, este es David hablando, y dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ese verso te dice mucho de la fe de David. Hubiese yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si yo no fuera un hombre de fe, David dice, si yo no creyera, si no fuera un hombre de fe, esa era la actitud de David, ya me hubiera dado por vencido, ya me hubiera rendido, tirado la toalla, ya me hubiera desconectado por completo. Así que cuando tú te desconectas por completo, te rindes y te olvidas de todo lo que Dios te dijo, has dejado de caminar por fe, has dejado de creer que Dios es fiel a lo que Él te ha hablado. David dijo: yo no voy a creer que Dios me dejó. Yo voy a creer, dijo David, que voy a ver la bondad de Dios. No voy a creer que Dios me dejó solamente porque estoy pasando por una mala temporada. No pienses que Dios te ha abandonado solamente porque estamos pasando por un tiempo difícil. No voy a creer que Dios me dejó solo, decía David. No voy a creer que Dios me va a dejar así como me siento ahorita. Voy a creer que veré lo bueno que Dios es para conmigo mientras viva en esta vida. Voy a ver lo bueno de Dios. David siempre esperaba que Dios manifestara su bondad. Siempre esperaba. David era un hombre que tenía esperanza en Dios. Era un fanático de la esperanza en Dios. Quiero que escuches esto porque ya voy a cerrar. Cualquier área de tu vida donde no hay esperanza está bajo la influencia de una mentira, porque el Dios que servimos es más real que nuestras circunstancias. Si tú sientes que no hay esperanza, esa situación está bajo la influencia de una mentira, porque Dios es verdad. Porque en Dios tenemos la victoria, porque Dios es bueno, porque Dios va a mostrar su bondad si tú te mantienes creyendo. Dios es bueno y veremos su bondad aquí en esta vida. Dios no te ha dejado. Es una mentira. Si sientes que Dios te dejó, si sientes que estás solo, eso es mentira. Dios no te ha dejado. Si sientes que Dios te va a dejar así, eso es mentira. Sigue creyendo porque vas a ver la bondad de Dios aún mientras vivas. Seamos gente de fe, gente que agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Seamos gente que agrada a Dios, gente que agrada el corazón de Dios. Seamos gente de fe que emociona a los ángeles cuando nosotros hablamos y declaramos las promesas de Dios y la victoria de Dios. Gente que a causa de sus palabras y su fe emociona a los ángeles y activa a los ángeles. Seamos gente de fe para experimentar victorias, para lograr hazañas y para alcanzar promesas. Amén, iglesia. Amén. Permíteme orar por ti, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que están, Señor, escuchándonos a través de este mensaje en línea.
Yo oro que tu palabra les haya ministrado, su fe haya sido desafiada, Señor. Yo oro, Señor, de que cada uno de ellos se levante fuerte, Señor, con su fe. Se levante fuerte, Señor, en su compromiso para creerte. Yo oro, mi Dios, de que su deseo sea agradarte, así como te agradó David, Señor. Yo oro, Señor, de que su deseo sea activar ángeles a través y a causa, Señor, de su fe, y que sus palabras cambien atmósferas, Dios. Yo oro, Señor, que a causa de nuestra fe activemos ángeles y alcancemos promesas por la fe que se levanta fuerte en nuestro espíritu a causa de tu palabra predicada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por haber conectado con nosotros a través de esta transmisión en línea. Te vemos y te esperamos en la próxima transmisión en línea. Dios te bendiga. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.